Tacitas para arriba. Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios con Jazz Contra. Muchachos, ahora sí que súper tacitas para arriba, porque saben que, muchachos, hoy vamos a tocar un temita que es muy controversial para algunos hasta les da pena decir que están en este tipo de compañías, a otros les da un orgullo como si quisieran cacaraquear ese huevo muchísimo, lo cual yo tengo mi opinión, pero quiero enseñarles aquí a la gente que me está viendo en YouTube, muchachos. Ya saben que siempre, pues aquí pueden ver más cositas, pero si me estás escuchando, no te preocupes porque lo único que estoy enseñando aquí es la portada del podcast. Aquí está, muchachos, aquí la pueden ver, que es crear contenido en redes para productos multinivel sin morir en el intento. Ajá, así como lo escuchas. ¿Cómo es que vas a crear ese contenido si es que trabajas para un multinivel? Y quiero empezar, muchachos, con la parte que te decía hace unos cuantos segundos. A algunas personas les da como penita, como reserva, no decir, ¿sabes qué? Trabajo para esta compañía que es de networking, como también lo llaman, networking o multinivel, y es buenísima, mira estos productos, y muchos de ellos se reservan porque a lo mejor sienten que no tienen la misma validación social que si estuvieras trabajando para una compañía o si fueras tu propio jefe. Pero yo tengo mi punto de vista y me encantaría compartirlo con ustedes, muchachos, porque creo que este espacio se ha convertido en eso, ¿no? En el que tú escuches mi punto, pero también ustedes me dejan en los comentarios, sobre todo en la parte de YouTube, es donde más los veo. Y me encanta escuchar y sobre todo ver otro tipo de mentalidades. Y es que para mí la gente que está dentro del multinivel es de las personas que son más motivadas, más entregadas, más disciplinadas. Es una cosa increíble, muchachos, porque yo he tenido la oportunidad de capacitar gente que está dentro de algunos multiniveles y mi experiencia ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque son muy diferentes a los emprendedores normales. ¿Y a qué me refiero? Un emprendedor normal, pues bueno, ellos sí le van a echar ganas y anotan las cosas y lo van haciendo a sus ritmos. Pero cuando yo le he dado capacitación a gente que está dentro de una marca de multinivel, muchachos, o sea, es realmente, es enorme. Ellos cambian, ellos están súper motivados, abiertos, están súper acostumbrados a los trainings. Entonces cada vez que los llevan a entrenar, no importa, le sacan lo mejor al entrenamiento, y aparte de que le sacan lo mejor, también lo hacen, que esa es la parte más importante, porque también le he dado capacitación a compañías que a lo mejor no tienen tantos empleados. Te estoy hablando de 7, 15 o 30, creo que es el máximo que he dado para 30 empleados de una sola compañía. Y muchachos, sí, o sea, no te voy a decir que son malos o que no lo hacen, sí lo hacen, pero la diferencia con la gente que está en multinivel es enorme, muchachos, es enorme, porque la gente que está en multinivel, ellas están como que saben que si no lo hacen, pues no van a ver los resultados que ellos quieren. Así que eso forza a que cuando están en el training sean los más aplicados, los más participativos, los que le ponen mucho más atención. Y eso hace que el curso de redes o lo que les esté yo dando sea mucho más factible y además les dé los resultados. Por eso yo siempre he entendido, algunas personas que me lo han dicho en este tipo de cursos, ya es que a veces pues obviamente la sociedad no lo toma tan bien o nos ven como que menos si es que nos dedicamos a esto porque no tenemos un empleo fijo o porque no creamos una compañía. Pues yo te voy a decir una cosa, yo de verdad no siento que deberían de tener este tipo de prejuicios. Yo creo que sería, a mí me gusta ver a la gente que viene y me dice, mira, ya estoy en una compañía que vende, no sé, a lo mejor estos de aquí, ¿no? Estas engrapadoras, y también vende cosas de oficina y son buenísimos. O todas aquellas cosas de belleza, ¿no? Que si las cremas, que si los shampoos, que si, de todo. Y a mí me gusta porque ese tipo de gente, muchachos, son mucho más felices. Por lo menos yo lo he visto. No sé, ojalá me lo pudieras dejar en los comentarios, pero
Toda la gente que yo conozco de multinivel tiene cierta característica y su característica principal es que son felices. Son personas que están echándole ganas a la vida, son personas que saben que el día a día es muy importante, son personas que están muy conscientes y que tienen un chip, muchachos, de hacer ventas, pero también de ayudar a gente, porque saben que subiendo esos niveles pueden tener también ellos beneficios, pero no solo ellos, sino que también las personas que vienen con ellos, los que reclutan, en fin. Bueno, el punto es, muchachos, que el pasar este tipo de productos a redes sociales, pues tiene su chiste, mijito. Porque regresamos al prejuicio de la sociedad. Ellos piensan que porque tú estás poniendo en tu Instagram la cremita, el shampoo, a lo mejor son suplementos, a lo mejor es ropa, porque también hay, ¿verdad?, de ropa, de joyería. Entonces ya no eres bien recibido con eso. Por eso en este podcast quiero enseñarte algunas técnicas que yo he usado en estos cursos que he dado para personas de multinivel y que realmente, muchachos, les han ayudado no solo a reclutar personas, sino que también a hacer las ventas finales hacia más y más personas. El número 1 que te voy a decir es que vas a comenzar con esa parte que es la experiencia propia. Si tú mismo empiezas a hacer contenido, videitos, fotos, carruseles, cosas que tú estés ahí dentro con tu carita y que realmente las personas puedan ver lo que tú estás haciendo, va a ser mucho más fácil que tengas ese contacto por medio de redes sociales, que ustedes ya lo saben y lo hemos dicho durante muchos podcasts y también durante muchos de mis videos que puedes encontrar en las redes, que necesitas tener ese contacto emocional con las personas. Tengo que traer aquí mi prop, que ya lo saben, pero este prop del corazón que les estoy mostrando aquí, muchachos, es de verdad algo importantísimo en el contenido que tú haces para redes sociales. ¿Por qué? Mira, si tú empiezas a hacer videos con tus productos de multinivel, tienes que probarlos primero tú. ¿Para qué? Para conectar con las personas. Si tú estás a lo mejor en una compañía que vende suplementos, ¿quién sería la primera persona que debería de usar los suplementos? Pues tú. ¿Quién sería la primera persona que se le debería de ver en sus stories, en sus videos, usando o tomando esos suplementos? Pues tú. ¿Por qué? Porque hay una prueba, muchachos, que hay en las redes sociales que dice que mientras el creador de contenidos esté experimentando su propio producto, sus propias cosas, entonces creará mucho más hilos de confianza y le puedes llevar aquí al corazón. Las emociones son las que muchas veces mueven las ventas y estimulan una venta. Así es que si tú crees que solamente colocando algunas fotos de los productos, ya con eso te van a buscar, con eso vas a poder reclutar, yo te puedo asegurar que te va a costar mucho más trabajo que aquella persona que dice, ay no, mi amor, yo vendo, miren, les voy a enseñar aquí, yo vendo a lo mejor estas cremitas o vendo estos aceititos aquí que te estoy mostrando en el video. Entonces, si yo vendiera esto, ¿qué es lo que yo haría? Bueno, los primeros videos son conmigo explicando, miren, este aceitito es de no sé qué, trabajo para tal marca y sin pena, no tiene por qué darte pena. Tú vas a demostrarle a las personas ¿por qué te metiste a esa compañía? Porque te voy a decir otra cosa, Esa compañía también hizo clic con tu corazón. Esa compañía también hizo clic con tus emociones. Y de esa manera, muchachos, ustedes confían en esa marca. Ustedes han visto resultados, están emocionados. Es una compañía que está todo el tiempo. Si no te dan premios, te llevan de viaje, te ponen capacitaciones. Estás dentro de grupos de WhatsApp que todo el tiempo están con contenidos, con entrenamientos, con cosas nuevas. Yo tengo un cliente en México que él
él a cada rato me paga para yo capacitar a sus personas porque ellos son de multinivel. Y muchachos, lo más bonito de ver de estas personas es que están 100% convencidas de los productos. Yo te voy a decir una cosa, yo no era mucho de comprar cositas por multinivel, pero cuando me empecé a dedicar a esto, tuve muchas alumnas y alumnos que se dedicaban a, bueno, estaban vendiendo algo de un producto de multinivel. Entonces, por ejemplo, esta cremita de aquí, así surgió porque, miren, es que cuando yo huelo mi crema que me pongo en las manos, de verdad que yo digo, qué rico. Y es que, ¿qué pasa? Si tú eres de mente cerrada y dices, ay, en la industria no puede haber mejor crema que la que venden en los supermercados o en las farmacias o en las tiendas que son más nice, no puede haber otras marcas, estás muy equivocado. Quiere decir que tienes una mentalidad demasiado cerrada. Y es que yo nunca me había dado la oportunidad de consumir productos que fueran de multinivel. Y oh, sorpresa, muchachos, yo me he llevado unas sorpresas divinas, igual que igual que mi cremita. Es que si ustedes olieran esta cremita, de verdad no lo podrían creer, es deliciosa, huele delicioso. Y por más que he buscado otras, ¿verdad? He buscado otras en otras tiendas, no tienen el mismo olor, y sobre todo cuando te los pones en las manos. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que cuando tú haces ese tipo de videos, cuando tú le pones esas ganas, muchachos, de verdad que se ve la diferencia y la gente empieza a preguntar. Es ahí donde viene la interacción. Mira, vamos a buscar aquí, ¿verdad? Nada más por hacer un random así. En Instagram vamos a buscar hashtag, ¿verdad? Vamos a poner networking, porque muchas personas lo conocen así o lo conocen por multinivel también. Mira, yo voy a buscar aquí uno, me voy a poner multinivel. A ver, aquí lo puedes ver, quienes me están viendo en YouTube, muchachos, todo lo que sale con el hashtag de multinivel. Y realmente salen muchísimos, pero yo quisiera que viéramos uno, por ejemplo, donde muestran, vamos a ver, aquí hay un muchacho, mira, aquí hay un muchacho, aquí, miren, por ejemplo, mi Juan, aquí está, Juan Garduño, muchachos, ¿verdad? Ahí está Juan. Juan, muchachos, es alguien que está tremendamente todo el tiempo, dándole contenido durísimo a la gente, porque él tiene un equipo muy grande y es de las cetonas, de Prove It. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de compañías? Bueno, que lo tienen a él como líder y vean, todo su contenido, muchachos, es de eso. Son tips para que la gente emprenda, son tips para que, aquí se los voy a dejar, son tips para que la gente, muchachos, entienda que estar en una compañía así va a tener sus buenísimos, aquí se los pongo, va a tener sus ventajas. ¿Y qué es lo que yo veo, por ejemplo, con él, muchachos? Que él usa sus productos y tiene un cuerpo espectacular, y esto lo tiene desde hace años, no es solamente desde ahorita. Pero ¿por qué él logra conectar con el corazón de las personas? Bueno, logra conectar con el corazón porque él mismo lo pone, él mismo cuenta su historia, y entonces hace esa parte, ese lazo emocional que tú necesitas. Así es que si yo te puedo dar un consejo, es ese: haz tus videos, haz tus contenidos involucrándote tú, sobre todo porque tú tienes que darle fuerza a ese tipo de productos. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? Estos aceites los uso todo el día, me los pongo aquí, me los pongo acá, enseña cómo usarlos, de qué están hechos, para qué sirven, los pros, los contras, lo que quieras. Y siempre haciendo la llamada a la acción o el call to action, que es, muchachos, pueden escribirme si lo quieres, si quisieras ganar tanto mensual, pero aterriza las cosas, no pongas fantasías, porque por eso a veces tienen tanto prejuicio con este tipo de compañías. Porque dicen, ay, es que algunas me piden dinero, otras necesitan a lo mejor que les registre mi tarjeta de crédito, y entonces empieza a ser como una maraña. Y yo siempre he dicho que en este mercado, como en el mundo, hay
cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿verdad? Pero yo, por lo menos yo, a las personas que he podido capacitar y los que conozco, tengo amigos que trabajan para multinivel y les va súper bien. Pero eso sí, muchachos, son hormiguitas. Ellos ganan lo que ellos quieren, lo que quieren generar. Y es bastante trabajo el que hacen porque así como tú y como yo, se la pasan mandando a lo mejor propuestas o links o viendo qué necesitan, haciendo un customer service perfecto. Es un tremendo trabajón para todos aquellos que piensan, ay, no, pero ellos se la pasan así acostados, a ver quién llega a comprar, a ver quién les manda, pues a lo mejor un mensajito y todo. No, bebé, ellos están ahí duro y dale todos los días para ver qué más pueden crecer. Número 2, ya que pusiste ese tipo de videos, siempre coloca los hashtags que son de tu categoría. Si algo es de fitness, aviéntate todos los hashtags de fitness para que puedas salir ahí. Y también ayúdate con esos hashtags, pero creando el propio. ¿Para qué? Para que cuando la persona te busque, tú le puedes decir, mira, ponle hashtag just prove it, por ejemplo, ¿no? Y entonces la gente lo busca y ¡pa! Ahí está, muchachos. Y empiezas a hacer todo ese tipo de contenido que se agrupa en esa parte de los hashtags. Así es que esa sería mi recomendación número 2. Y número 3, tienes que hacer live, muchachos. No hay de otra. Aquí no hay fórmula secreta que yo te pueda dar. Esa es la mejor fórmula que te puedo compartir. Tienes que hacer transmisiones live. Comienza a buscar colaboradores, a lo mejor del mismo multinivel, del mismo networking en el que trabajas. Dile, oye, vamos a hacer uno para enseñar cómo funciona la crema, ¿va? Sí, ahora con el otro dices, vamos a hacer un live para enseñar que sí y que no con nuestros shampoos. Ah, listo. Y con otra le dices, mira, vamos a hacer un live para mostrarle a las chicas cómo se usan las ollas que estamos vendiendo. Ah, genial. Pero siempre mantente en vivo. Mantente en vivo mínimo una vez por semana. ¿Por qué? Porque tú estás mostrándote, estás haciendo mucho más músculo que necesitamos de video, mejoras tu comunicación, te aprendes tus speech. Cuando venga una persona va a ser mucho más fácil para ti desarrollarte y decirles las cosas, así es que te lo juro que te va a funcionar. La práctica lleva, muchachos, al éxito. Si entre más tú te pones en vivo, en tu Instagram, en tu Facebook, donde tú quieras, vas a empezar a entender lo que la gente pregunta, lo que la gente quiere, y todo eso te va haciendo un experto totalmente en esa área y puedes vender más rápido sin tener que tardarte tanto. Ahora, para todos aquellos que son principiantes, acaban de comenzar con un multinivel, apenas le están agarrando la onda entre las comisiones, cómo escalar, cómo reclutar gente, cómo vender tus productos, los links, la parte online, y todo eso tal vez te empieza a abrumar. Lo único que yo te puedo decir es que vayas día a día. En los cursos que yo he podido dar para personas que trabajan en multinivel, me he dado cuenta, muchachos, que quieren hacer mucho y no hacen nada. Algunos que van comenzando pues están tan abrumados o se quedaron sin trabajo que necesitan ganarle al tiempo. Sin embargo, a veces es mejor que hagas solamente un buen video y lo pongas, que a lo mejor no lo tienes que hacer diario, pero tiene que ser calidad. Ahí es donde interfieren las cosas, porque a algunos no les importa, ponen cualquier foto, la cortan, no tiene producción. Y eso no tiene resultados porque tú lo ves, tienen 3 likes, 5 likes y nadie pasa por ahí. Y se convierte en un Instagram que parece un catálogo, pero un catálogo muy mal hecho. Así es que tú no quieres eso, tú quieres que tu Instagram, por ejemplo, tenga vida, quieres que un Facebook Live tenga vida también cuando tú estés mostrando cosas, o que tu perfil de Facebook sea algo donde la gente puede entrar ahí, ¿no? Y puede ver todas las categorías que tienes. Así es que no te des por vencido, no quieras correr cuando apenas vas comenzando, agárrale la onda, pero sí tienes que tener buen contenido. Esa es una de las principales.
¿Cuál es lo próximo que yo te podría decir? Mira, las historias de Instagram, los Reels, el TikTok, todo eso, muchachos, son cosas que tú ya tienes que empezar a hacer. No quiero abrumarte, porque es como decir, te vas a tener esta planta, pero también esta planta, pero también esta planta, pero también esta planta, y todas van a necesitar de tu atención, de que la pongas al sol, de que si le hace falta agua, y te vas a volver loco. ¿Por qué? Porque vas a decir, Jazz, ¿a qué hora voy a trabajar? ¿A qué hora voy a salir a vender? ¿A qué hora? Entonces, lo que yo te sugiero es que busques la red social donde tú crees que vas a conseguir más gente más rápido y lánzate como el borras, vete por ahí, porque algunas personas se ponen en todas y no hacen nada. Volvemos exactamente a los mismos puntos de antes. Dices que haces mucho y a la mera hora no haces nada. Así es que tienes que evitar esto. Y lo que yo te diría, sin duda, muchachos, sin duda, y ahora sí que cerrando los ojos, yo te lo garantizo, muchachos. Si tú empiezas a hacer TikTok, por ejemplo, junto con Reels, te va a ir súper bien. Empiezas a abrirte, empiezas a darte a conocer, empiezas a hacer cosas chistosas a lo mejor, o no, si no es tu estilo no pasa nada, pero te conviertes en una persona que ya ese es un día a día. Entonces en redes sociales puedes ir colocando las promociones de la compañía, a lo mejor cosas que es importante para ti vender al mes, ir cerrando, y por ahí te van a ir cayendo los contactos. Pero si tú no te mueves, si tú no mueves el agua, no va a pasar absolutamente nada, muchachos. Aprovecha que estás en un multinivel, que si te quieren capacitar online, vaya usted, inscríbanse al online, que se van a hacer grupos de no sé qué, métase a los grupos, sea participativo, estate ahí en contacto, ve que sí, que no. Tú tienes el poder, muchachos, de crecer hasta donde ustedes quieran, y en redes sociales todos estos tips que te di te van a funcionar. Son cosas que son prácticas, son fáciles de hacer, solo requieren de un lugar en tu agenda y listo, muchachos, y listo. Pero yo creo mucho en la gente que está en los network marketing, los respeto muchísimo, porque son personas que, mira, están todo el día viendo a quién le pueden ofrecer, a quién se lo piden, que si llegó el pedido, que si no llegó el pedido, que si customer service, que si el otro. En fin, y van creciendo junto con más personas. Así es que mis respetos totalmente, que no te dé vergüenza decir que te dedicas a eso, al contrario, con orgullo, muchachos, con orgullo. Así que, tacitas para arriba. Espero que te haya gustado este podcast rapidito y al punto para que lleves tus contenidos de multinivel y no mueras en el intento. Los puedes poner en tus redes sociales. Realmente depende mucho de ti, de cómo tú transmites esos contenidos, y tú tienes que ser el primerito que tiene que usar, que si el shampoo, que si la crema, que si las acetonas, que si lo que sea, lo que estés vendiendo, las ollas, lo que estés vendiendo, tú tienes que ser la primera persona, el primer ejemplo, y por lo que más quieras. No me revuelvas tu vida personal con tu vida laboral. Eso no le viene ni a ustedes que se dedican a un multinivel, ni mucho menos a las otras personas. Especialización, esa es la palabra desde hace 3 años, muchachos, que viene en redes sociales. Especialízate. Usted vende tal marca, nada más tal marca. No se me meta que aquí, que allá, que por allá, porque eso se vuelve como si fuera una tienda y no es algo que te va a beneficiar. Así que, muchachos, tacitas para arriba, y espero que muchos me escriban aquí en el canal de YouTube y me digan qué les parece, o si pertenecen a una maravillosa cadena de networking marketing. Tacitas para arriba, muchachos.